de Pisaco. ¿Qué tal, Fabián? Te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Objetivo AM. Ya estamos preparados aquí para comentar algunos temas que se han suscitado en el estado de Tlaxcala. Gracias, David. Y bueno, pues vamos a iniciar tu colaboración con esta información que se me hace importante, pero también, David, preocupante por el grado de contaminación que se registra en la zona de Tepetitla de Lardizábal, esta zona que colinda allá con el estado de Puebla, en la región sur de nuestra entidad, y por la contaminación generada por talleres mezclilleros, David. Efectivamente, Fabián, fíjate que la Secretaría del Medio Ambiente de Tlaxcala ha contabilizado al menos 34 talleres que se dedican a la elaboración de la mezclilla en la zona de Tepetitla y que realizan descargas en el río Zaguapan, por lo que las autoridades estatales y federales ya realizan un estudio para disminuir el impacto ambiental que generan justamente con la contaminación del afluente. Como parte de las acciones para el saneamiento del cauce anunciado por el gobierno federal, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, informó que la semana pasada se reunió con la Cámara Textil Puebla-Tlaxcala, donde se abordaron diversas temáticas. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó el funcionario estatal. Para abordar el diálogo, para buscar formas de colaboración, de que ellos puedan en el espacio, también los procesos puedan incorporar, que no tengan un buen manejo de recursos. El funcionario explicó que en caso de no incluirse de manera voluntaria a los programas que tiene la dependencia para buscar alternativas que no contaminen, se aplicará la normativa ambiental y procedimientos que faculta a la Propaec. Sin embargo, esto sería para todos los sectores, no únicamente para esa industria de la mezclilla. Abundó que si no se detienen las descargas de aguas residuales, por más esfuerzos que se realicen y recursos que se destinen, no podrá sanearse el río Zaguapan. Por ello, la CONAGUA y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya se encuentran en proceso de visitar a las empresas para actuar en consecuencia y sancionar a quienes no cumplan con la normativa. En este contexto, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino, reveló que 34 lavaderos se encuentran en el padrón de la dependencia para apoyarlos con acciones a estos negocios que en su mayoría son familiares, son empresas de traspatio. Esto fue lo que comentó el funcionario. Unos, digamos, guiados, En Tlaxcala también se tiene acercamiento con empresas grandes para buscar alternativas de solución, aunque admitió que se necesitan tiempos razonables para la inversión en tecnología y solamente así serán pues aclarados y sobre todo se verán los resultados en este río Zaguapan. De lo contrario, el funcionario aseguró que habrá multas importantes para quienes no se ajusten a la norma. Fabián. Pues David, me llama la atención sobre todo esta parte última. ¿Te parece si comentamos a partir de ahí lo que dice el funcionario? Que pues se necesitan tiempos razonables para invertir en tecnología. Yo preguntaría, David, ¿a cuáles tiempos razonables se refiere este funcionario? Sobre todo, David, tomando en cuenta que esto de lo que estamos hablando, que tú hoy nos compartes, no es de ahorita, lleva más de 2 décadas en las que se ha agudizado el problema de contaminación en el afluente del Atoyac Zaguapan, David. Efectivamente, hay tiempos, pero quiero entender qué se refiere el funcionario a la imposición de sanciones. Tienes toda la razón cuando dices que ya lleva muchísimos años
este problema de la contaminación. Sin embargo, hay que recordar que se han hecho nuevos ordenamientos, que el Congreso del Estado ha aprobado nuevos ordenamientos a nivel federal también se han modificado los que existían en esta materia. Con la creación de la nueva Secretaría del Medio Ambiente vienen nuevas facultades. Entonces, para el tema de las sanciones específicamente, quiero entender que se necesita un tiempo para que los empresarios tengan conocimiento ya de cuáles son sus nuevas obligaciones, pero el tema de las descargas ha sido siempre una obligación que tienen desde hace muchísimos años. Nada más que no estaba regulado, no estaban contempladas a lo mejor algunas sanciones, y de ahí el comentario del tiempo, no únicamente para atender y conocer la normativa, sino también para poder invertir en sistemas que le impidan pues realizar descargas que afecten al medio ambiente, Fabián. Pero bueno, es que yo insisto en el punto, David. A ver, no puede haber complacencia con todas aquellas personas, empresas que están contaminando el río, David, porque reitero, pues este problema ya se viene arrastrando desde hace tiempo y precisamente por eso es que no se soluciona el problema de contaminación tan grave en ese afluente, por esta permisividad de las autoridades, porque, bueno, yo no sé, David, si tú has estado por allá y has caminado por ahí al margen en las márgenes del río Zaguapan, allá en Tepetitla, y es claro cómo, pues conforme vas avanzando, notas las descargas precisamente domiciliarias de estos talleres que provocan como un cambio en la coloración del agua. Es decir, lo mismo puede pasar de azul marino, amarillo, y luego a rojo, y luego a verde, y terminar en negro, y luego otra vez volver a amarillo. No sé si te ha tocado vivir esa experiencia amarga, David. La he vivido, y no únicamente en la zona de Tepetitla, en el centro del estado de Tlaxcala. En alguna ocasión, hace algunos años, circuló un video justamente donde se apreciaba el cambio de color en las descargas en el río Zaguapan, en la capital del estado, y por supuesto el olor es insoportable. Pero vuelvo al mismo tema. Entiendo esta duda que tienes sobre el tema de los tiempos razonables, pero insisto, voy más, estoy considerando, no lo sé, cuando tenga oportunidad nuevamente de entrevistar al funcionario, le voy a preguntar que cuáles son estos tiempos razonables, pero insisto, en el tema del conocimiento de las nuevas normas, y sobre todo la inversión millonaria, porque es una inversión muy fuerte la que tienen que hacer los empresarios para adquirir tecnología que les permita pues, pues que el saneamiento del líquido, el tratamiento que se le tiene que hacer para las descargas, no sea tan importante, no sea tan fuerte para no dañar el medio ambiente. Pues mira, David, yo insisto, sí, es una inversión pues muy alta, pero repito, ¿desde hace cuántos años existe este problema? Incluso yo recuerdo que en algún momento cuando gobernaba Héctor Ortiz, estamos hablando de 2005 más o menos, pues hubo incluso un ofrecimiento por parte de su administración para ofrecerles recursos y que instalaran sus propias plantas de tratamiento, pero no quisieron. Entonces, por eso yo insisto, pues creo que no tendría que haber ya contemplaciones, David, porque este problema, aunado además al que generan las grandes industrias, pues está costando incluso vidas. Y creo que no tendría que utilizarse ese discurso, pues de que, es que están generando fuentes de empleo, es que no tienen recursos. No, claro, David, claro que tienen recursos, porque mira, yo estaba revisando precisamente para contextualizar esta nota, y de acuerdo con algunos datos que publicó en su momento el Sol de Tlaxcala, resulta que pues se embolsan los mezclilleros, así sea pequeñitos, alrededor de 100 millones de pesos. O sea, entonces que no me vengan con el cuento de que no tienen dinero para instalar sus plantas de tratamiento. Pero bueno, el asunto no es contigo, David, solamente era debatir precisamente sobre este tema, ¿no? Ahora, ¿te parece? Vamos a este otro asunto, pues relacionado con la Fiscalía General de Justicia, porque ahí, pues, de acuerdo con lo que nos vas a comentar, parece que ya les leyeron la cartilla a todos los funcionarios para que dejen
de fingir que trabajan, ¿no, David? Y que ahora sí den resultados y saquen de la congeladora, pues, una cantidad importante de carpetas de investigación, David. Efectivamente, Fabián, fíjate que la fiscal general de justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, informó que han impuesto plazos a peritos, policías de investigación y ministerios públicos para resolver las investigaciones de los delitos que se denuncian ante esa institución. Sin dar mayores detalles sobre el número de sanciones que han impuesto ni la gravedad de estas, la procuradora fiscal afirmó que sí han iniciado procedimientos administrativos contra quienes demoraron u omitieron dar cumplimiento a sus responsabilidades de investigación. Señaló que para eficientar el trabajo de la institución, emitió un acuerdo para otorgar 90 días para resolver las investigaciones o, en su defecto, para rendir informes sobre los avances que existen en cada carpeta iniciada, principalmente las relacionadas con delitos de alto impacto. Esto fue lo que comentó la fiscal del Estado. Bueno, claro, se establece un nacional, ni tampoco ningún ordenamiento. Sin embargo, emití el acuerdo donde se les establece en términos a los ministerios públicos donde deben declarar el derecho. ¿Esto qué significa? Tienen que hacer su investigación en un corto tiempo. También el término se le da para policía y peritos y determinar las carpetas de investigación. Entonces, ninguna carpeta puede quedar abierta. Carro Roldán ensalzó que en lo que va de este año se han ejecutado más de 100 órdenes de aprehensión, cateos y decomisos de autos, por lo que presumió un alto porcentaje en el desahogo de los asuntos que están en esa institución. Sin embargo, advirtió que quienes no cumplan con su labor, los tiempos o incurran en actos de corrupción serán sancionados conforme a derecho y de acuerdo a lo que establezca la Contraloría Interna de esa institución. Así fue como lo comentó la abogada del Estado. Ha sancionado a ministerios y iremos pues avanzando. Quien no cumpla con su trabajo, incurre en algún acto de corrupción, pues tendrá que recibir la sanción que en este caso la Contraloría establezca. En esta entrevista, respecto de las personas linchadas el pasado martes 1 de abril en Nativitas y los intentos de linchamiento en San Pablo del Monte y Papalotle el pasado fin de semana, señaló que en cada uno de esos casos existe abierta una carpeta de investigación. No obstante, para no entorpecer las indagatorias, no reveló mayor información. Sin embargo, bueno, pues ahí en este mismo espacio, ustedes ya comentaron algunos aspectos sobre las personas linchadas. La persona linchada en Nativitas no es de Tlaxcala y, no quiso dar más detalles sobre estas investigaciones que se realizan respecto de ese delito que se cometió, que dio origen al linchamiento, y tampoco de los otros 3 casos registrados el pasado fin de semana, Fabián. Y bueno, David, retomando el tema de los linchamientos, pues tú nos compartes pues estas declaraciones del diputado Jaciel en el sentido de pues que no hay ninguna propuesta para tipificar pues estos eventos, estos hechos de justicia por mano propia para tipificarlos precisamente como delito, aun cuando, pues David, desde hace 2 años está en la congeladora una propuesta que hizo la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez, precisamente para tipificar ese delito. Cuéntanos los detalles, David. Efectivamente, fíjate que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, Jaciel González Herrera, aseguró que no hay ninguna propuesta vigente para abordar el tema de los linchamientos en la entidad. Apenas la semana pasada, pues hay que, como a manera de contexto, una persona fue señalada de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de edad, y esta persona perdió la vida a partir de los golpes que le propinaron los pobladores de Nativitas. Además de eso, bueno, creo que tenemos aquí un pequeño problemita con la conexión con nuestro colega David Rodríguez. Vamos a hacer lo necesario para restablecer la comunicación,
Y bueno, pues solamente le comparto que precisamente nos estaba hablando sobre pues esta develación que hace el diputado Jaciel en torno a pues que no hay en este momento ninguna propuesta para tipificar como un delito los linchamientos. Para eso pues tendría que volverse a presentar, aunque pues ahorita quizá tendría que ser hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, eh, cuando pues pueda darse esta posibilidad. Ya te tenemos nuevamente, David. Retomamos la información, por favor. Sí, claro, mencionábamos que el pasado fin de semana tres intentos de linchamiento se registraron, dos de ellos en San Pablo del Monte y uno más en Papalotla. En ese sentido, el diputado local informó que desde el 2023, justamente como ya lo mencionabas hace un momento, se presentó una iniciativa por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese sentido. Sin embargo, dijo que esa propuesta perdió vigencia porque se presentó en la 64ª legislatura y en consecuencia, bueno, pues no está en posibilidades de dictaminarse. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el diputado local. González Herrera admitió que es un tema que puede generar un amplio debate al interior del Congreso del Estado. No obstante, dijo que de resultar benéfica para la ciudadanía, analizarán con conciencia las bondades de una iniciativa al respecto. Fabián, bueno, pues ahí está el comentario, la postura del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales por este asunto que ya comentabas, desde el 2023 estaba vigente. Bueno, se había presentado una iniciativa, pero hay que recordar que termina la legislatura y todos los expedientes que hayan quedado en la congeladora ya no tienen vigencia, se tienen que renovar a través de la Ahí se presentación quedan. de una nueva iniciativa. Sí, efectivamente, ahí se quedan, David. Y bueno, pues aquí creo que sí, entiendo esta parte, pero también hay que tomar en cuenta el hecho de que, pues ya después de que hace 2 años Jacqueline Ordóñez presentó esta iniciativa, David, pues ya no se preocupó ni se ocupó de la misma. Eso también a mí me llama mucho la atención. Ahora, bien, la otra, Jaciel, pues ya fue integrante de la pasada legislatura, lo mismo que otros diputados, David. Y entonces, pues esto evidencia solamente, desde mi punto de vista, el desinterés que han tenido los propios diputados para, pues, abordar este tema. Por supuesto, yo creo que es más el temor hacia posibles facturas políticas que les pueda cobrar el hecho de analizar una iniciativa de esta naturaleza, porque el tema de los linchamientos no es nada sencillo. Seguramente se tendrían que imponer sanciones importantes a quienes cometan ese delito. No está tipificado. Entonces, la ciudadanía, sin lugar a dudas, se va a molestar si es que los legisladores dicen que te van a sancionar por cometer un delito de esta naturaleza, principalmente cuando estás defendiendo o estás mostrando tu hartazgo ante los índices, ante los hechos de inseguridad que se registran en el Estado. Coincido contigo plenamente en esta observación que haces, David, respecto del costo político electoral que tendrían que pagar precisamente quienes integran la legislatura, sobre todo tomando en cuenta que muchos de ellos tienen precisamente aspiraciones pues para 2027. Entonces, pues no creo que le quieran entrar. Bueno, habrá que esperar, pero en todo caso, también habría que esperar, valga la redundancia, si es que Jacqueline Ordóñez otra vez impulsa esta iniciativa, pero tendría que ser hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, David. Y entonces, bueno, pues todavía queda un largo camino en torno a todo esto. Y en más Mira, asuntos,
Congreso, David. Ahora nos platicas pues sobre esta oposición de la diputada Soraya, ¿no? Respecto de Soraya Bocardo, respecto de las corridas de toros. Ella está en contra de las corridas de toros, pero pues también esta posición que tiene la diputada, David, nos las vas a compartir, pero lo adelanto, se contrapone a lo que ha dicho precisamente el diputado Jaciel, diputado también del Verde, quien pues opina todo lo contrario. Efectivamente, Fabián, retomando nada más un poco para terminar también mi comentario respecto de la nota anterior, tiene que ser o derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o alguno de los 25 integrantes de la legislatura los que presenten una iniciativa, sobre todo porque pues no se puede seguir tolerando ese tipo de conductas, hacer justicia por su propia mano. Pero bueno, respecto de este tema de los toros, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Soraya Noemí Bocardo Félix, se pronunció en contra de las corridas de toro. Sin embargo, considero que es necesario analizar a fondo las implicaciones que tendría presentar una iniciativa para prohibir los espectáculos taurinos en la entidad. Después de la conferencia Análisis sobre el maltrato animal como problemática social multidimensional hacia la construcción de políticas públicas, la legisladora local aseguró que el Parlamento de la Ciudad de México sentó un precedente al prohibir las corridas de toros. Sin embargo, reconoció que antes de tomar una decisión al respecto en el Estado, es necesario analizar distintos factores. Esto fue lo que nos comentó en la entrevista la legisladora local del Partido Verde. Ya han aprobado iniciativas similares Estados Unidos, pues caso de Aguascalientes. La diputada local añadió que aunque ya hay países que prohibieron los espectáculos taurinos, deben ser expertos en la materia los que analicen los alcances de una posible iniciativa en la entidad, principalmente porque ello implica abordar temas como las tradiciones y características de la entidad donde existen más de 30 ganaderías. Así fue como lo comentó. Yo es necesario platicar porque no soy experta en el tema, entonces sería muy importante, como lo han mencionado los ponentes, hablar con los diferentes sectores y ver cuál es realmente lo importante, porque a lo mejor yo te digo decir, sí, no, nada de todos. Y ellos me tendrán, o los expertos en la materia me tendrán algún motivo, una razón por la cual se llevan a cabo como lo hacen. Solo tenemos nosotros las referencias de otros países donde se llevan a cabo corridas de toros sin sangre, lo que ha hecho la Ciudad de México, lo que los animalistas nos dicen. Pero sería una cuestión de sentarnos a platicar con todos los sectores. A pesar de estas declaraciones, la legisladora no se comprometió a realizar el estudio de viabilidad de una posible iniciativa para prohibir las corridas de toros en la entidad, Fabián. Seguramente no habrá ningún tipo de trabajo legislativo en esa materia, porque, bueno, además de que Tlaxcala tiene un amplio, bueno, tú lo has de saber más que tu servidor, pero tiene una amplia tradición en este sentido, genera muchísimos empleos, pero dudo muchísimo que en el Congreso del Estado, y pese a tener una bancada de 3 diputados en el caso del Verde Ecologista y con sus aliados de Morena, del Partido del Trabajo y de otras fuerzas minoritarias, sin lugar a dudas tendrían todas las posibilidades de aprobar algún tema para la prohibición, pero eso no va a suceder porque a los legisladores no les interesa tampoco adentrarse en este tema que para ese sector resulta muy espinoso. Pues sí, un tema muy, muy espinoso, bien lo dices, David, y entonces, bueno, pues también habría que esperar, sobre todo, pues, David, porque, mira, nos guste o no, es una directriz que viene desde Presidencia de la República, y entonces, si se llega el momento, pues hay que estar pendientes para ver cómo reaccionan los diputados, sobre todo tomando en cuenta precisamente estas posiciones. Habrá que esperar, pero también hay que recordar, por ejemplo,
un tema que se abordó apenas hace unas cuantas semanas desde la dirigencia estatal de Morena, respecto de las políticas públicas, de la legislación en materia de la comunidad, de la diversidad sexual. Hay atrasos importantes en materia legislativa en Tlaxcala y hasta el momento no ha habido algún pronunciamiento respecto de la homologación o por lo menos ponerse al corriente en este sentido, Fabián. Entonces, aunque haya una directriz desde lo federal, en Tlaxcala difícilmente quiero pensar que se abordarán esos temas. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra, David. Y entonces, bueno, pues vamos a platicar después precisamente contigo para ver qué derrotero sigue precisamente todo este tema.